Vamos a compartir la palabra, hermanos queridos, en Romanos capítulo 6 a partir del versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. Nos dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse el pueblo del Señor. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la gracia y nos está hablando de la ley. Y les dice a los romanos: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es su respuesta? En ninguna manera. Aquí hay dos tesis. El estar bajo la ley o el estar bajo la gracia, como si fueran dos posiciones contrapuestas y contradictorias la una con la otra. Efectivamente, la ley no nos salva ni señorea sobre nosotros. Quien está señoreando es Cristo por medio de la gracia. Amén. Cristo por medio de la gracia. Significa que la ley no nos es como el Señor de nuestra vida, no se enseñorea de nuestra vida. Estamos bajo la gracia, pero el estar bajo la gracia no significa no hacer caso a la ley, ni muchísimo menos. En ninguna manera vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Porque ¿qué dice el versículo 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cristo es Salvador por su gracia de nuestras vidas. Pero eso no significa que estemos sin ley, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque la ley es una expresión del carácter de Cristo, del carácter justo y santo de Cristo. Y ahora el pecado no se enseñorea de nosotros, no es nuestro Señor como cuando éramos inconversos, sino que ahora somos siervos de Cristo. Ahora Cristo es el Señor de nuestra vida. Y entonces nos sometemos a Cristo. ¿Y qué expresión más grande que el carácter puro y santo, perfecto del Señor Jesús? Perdón. Entonces, ¿qué es la ley de Dios? Sino la expresión del carácter de Dios. ¿Para qué Dios nos ha dado la ley?
no nos la dio para que por su cumplimiento el ser humano se salvara, sino precisamente para hacerle ver que necesita un Salvador porque peca. La ley te acusa, la ley te dice, mira, no hagas esto, no robes, no mientas. Pero en el momento que tú te apropias de alguna cosa que no te pertenece, por pequeña que sea, ya estás pecando. Es que eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. ¿Cómo es que Dios me va a tomar en cuenta una cosita de nada? Pues sí, porque no es tuyo. ¿De quién es? ¿Es de otra persona? No lo cojas. Es que una mentirijilla no es mala. Es una mentira piadosa, dicen algunos. No. Si tú estás mintiendo, estás mintiendo. Entonces, ¿qué nos hace la ley? La ley no nos ha sido dada como medio de salvación, sino la ley nos ha sido dada por el Señor para mostrarnos de que somos pecadores delante de Él. Amén. Para mostrar nuestro carácter torcido delante de Dios y que necesitamos un Salvador. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado en nuestra vida inconversa. Cuando no conocíamos al Señor, dice, habéis obedecido de corazón. Amén. Habéis obedecido de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú te convertiste, abriste tu corazón al Señor, abriste la puerta de tu corazón. Entonces, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual hemos sido entregados, en la cual fuisteis entregados. Esto significa de que nosotros nos entregamos a Cristo el día de nuestra conversión, porque en nuestra vida, en la vida de todo cristiano verdadero, hay un antes y hay un después. Hay personas que se crían en el Evangelio y que han llegado a conocer al Señor y no saben exactamente cuál fue ese día, pero lo hubo, yo estoy seguro de que lo hubo. Tal vez escuchando en una escuela dominical la palabra de la maestra de la escuela dominical, tal vez en un devocional de la casa, lo que en mi iglesia local llamábamos el altar familiar. Pero hubo un momento en el cual esa persona se arrepintió y abrió su corazón a Cristo, y Cristo hizo la obra de salvación en esa persona. Entonces, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nos hemos entregado ¿a quién? Al Señor. Amén. Nos hemos entregado al Señor. Amén. Cristo cumplió perfectamente la ley. Cristo vivió una vida perfecta. Y entonces, ¿eso qué significa? De que la ley no se contrapone a Cristo, ni muchísimo menos, sino que Cristo vivió perfectamente la ley. Y entonces, al vivir perfectamente la ley, nosotros no estamos excluidos de su cumplimiento. Pero cuidado, la ley para nosotros los cristianos es un medio de santificación. Es un medio mediante el cual la ley nos hace ver lo que agrada y lo que desagrada al Señor. Lo que tenemos que hacer por amor a Dios y por amor al prójimo, y lo que no debemos de hacer para no ofender ni a Dios ni a nuestro prójimo, y llevar una vida de rectitud, siendo Cristo el modelo a seguir. Amén. Y dice el versículo 18, dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, estábamos como esposados al pecado. El pecado, Satanás, el mundo, nuestra carne, nos llevaba a hacer lo que desagrada a Dios. Pero ahora somos siervos de la justicia de Dios, de la perfección de Dios, de la santidad de Dios. Y entonces ahora
somos siervos de la justicia. ¿Para qué? Para obedecerla. Porque cuando una persona es sierva de otra, es esclava de otra, entonces, ¿qué es lo que hace? Obedecer. Obedece. Porque para eso el amo de esa persona lo posee. Es una posesión suya. Y si le dice a su esclavo, tienes que ir hoy a trabajar en el huerto, ese esclavo coge el azadón y se pone a trabajar en el huerto. Y si dice, me tienes que ayudar a levantar esta pared donde vamos a meter las ovejas, ahí va el esclavo y ayuda a su amo. El que se somete como esclavo a otro debe obediencia. Y nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y ahora hemos sido hechos siervos de la justicia. Y dice el apóstol Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, ahora, a partir de ese momento, así, ahora, presentéis vuestros miembros para servir, para santificación, para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Para servir a la justicia. Antes, cuando éramos del mundo, hacíamos las cosas del mundo. Y cuando salíamos con amigos, con amigas, pues acabábamos borrachos, acabábamos haciendo cosas indebidas del tipo que sea. Pero cuando tú te has entregado a Cristo, y Cristo es el Señor de tu vida, porque no solamente es el Salvador, es el Señor de tu vida, ahora presentamos nuestros miembros, nuestros cuerpos para santificación, para servir a la justicia. Amén. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Si cuando a ti te hablaban del Evangelio, y dices, mira, no, a mí no me hables de eso, eso me parece algo aburrido. ¿Cómo es que te gusta eso? Por el amor de Dios. ¿Cómo es que te gusta tal cosa? ¿Cómo es que te gusta leer la Biblia? Pero si eso es con perdón, no quiero ser irreverente, eso es un galimatías. No entendíamos. ¿Por qué? ¿Por qué no entendíamos? Pues porque nuestra mente no estaba regenerada. El Espíritu Santo no había hecho todavía una obra de regeneración. Y este era un libro cerrado para nosotros. Así. Entonces, cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo viene, entonces Él liberta nuestra vida, liberta nuestra alma, liberta nuestro cuerpo, liberta nuestro ser. ¿Saben lo que dicen por ahí? Hay que ver los aleluyas estos, los evangélicos, los sanos que están. ¡Qué lustrosos, qué sanos! ¡Claro! Si no vivimos una vida de exceso, no nos emborrachamos, no fumamos, no nos drogamos, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, ¿no vamos a estar bien? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque ahora quien gobierna nuestra vida es la justicia de Dios. Dice, porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. No conocíamos otra cosa, no conocíamos al Señor. Pero ahora es lo contrario. Amén. Versículo 21 dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos? Pues muerte. Teníamos un fruto de muerte. Porque si fumabas, estabas dañando tu cuerpo, estabas matando tu cuerpo. Si cogías un berrinche por cualquier cosa y no había dominio propio y no tenías a Cristo como modelo de mansedumbre, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Por cualquier cosa nos enojábamos, perdíamos los estribos. Todo eso pasa factura. Porque cuando una persona se enoja de continuo y no tiene dominio propio, ¿qué es lo que hace? Genera toxinas.
genera toxinas y van dañando, van minando el cuerpo y la salud. Pero ahora, hermanos, ¿cuál es el fruto que tenemos? Porque el fruto que teníamos en aquel entonces de nuestra vida de pecado era malo. Dice, vamos a leer de nuevo el versículo 21, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Dice, más ahora. Hay un antes y hay un después. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Entonces, la santificación, ¿qué es lo que es? Es un fruto de la justificación que tenemos en Cristo. Amén. La justificación es un suceso, es un acontecimiento. Dios nos declara justos. Porque eso es lo que significa justificación en griego. Pero la santificación es un proceso muy largo. Aleluya. Que dura toda nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué es la santificación? Un fruto. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Pues éramos como un olivo silvestre, como un olivo bravío, como dicen en mi tierra, un olivo agreste, que cuando tú te acercabas dabas un fruto amargo. Pero cuando vino Cristo a tu vida, transformó ese olivo. Hemos sido injertados en Cristo. Y entonces ahora ese olivo, cuyo fruto era amargo, ahora empieza a dar aceitunas dulces, aceitunas agradables. Entonces, nuestras buenas obras, la santificación que hay en nosotros, es un fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto de la regeneración. Porque Dios no solamente justifica, Dios también santifica. Dios no santifica aquel que no haya justificado, ni va a justificar a quien no vaya a santificar. Entonces, hermanos, tenemos una tarea por delante que se llama santificación, que es un fruto de la fe, es un fruto de nuestra justificación en Cristo. ¿Y qué fin tenemos? ¿Cuál es el fin que nos espera? La vida eterna, por su gracia maravillosa. Porque ¿qué dice el versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Si tú practicas el pecado, vas a recibir como paga la muerte eterna, la condenación. Dice, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, una dádiva. Cuando alguien se casa, tú vas y le das una dádiva. En mi tierra se dice una dádiva, el regalo que se le da a los novios. Pues, ¿qué dice aquí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. Pero no por ti, no por causa de ti mismo, sino la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, aleluya, Señor nuestro. Ahora Cristo no solamente es tu Salvador, también es tu Señor. Atiende, levanta tu cabeza y pon atención con tus oídos a ver qué es lo que el Señor te manda, qué es lo que el Señor te pide, para que con amor y con diligencia atiendas a todas sus exigencias, a todas sus peticiones para con tu vida. Gloria sea dada al Señor. Con este consejo los dejo, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Amén.